Buenas noches, ¿cómo están? Una de las discusiones en la Argentina es la violencia. ¿La violencia cómo? ¿La violencia cuándo? ¿La violencia de quiénes? ¿La violencia cuánto? No hay muchas explicaciones para eso. Estamos hoy en Sostiene Granovsky con Federico Schuster. Federico Schuster fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires por 2 periodos y es profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Federico, gracias por estar acá. ¿Vos tenés cuantificada la violencia qué o la violencia cómo? Porque hay frases, por ejemplo, la sociedad argentina está enferma de violencia. Uno no va a negar episodios de violencia. Ahora, la sociedad argentina es una sociedad violenta, hay fragmentos donde la violencia se ejerce de alguna manera, la violencia social es por parte del Estado. ¿Cuál es tu idea, tu interpretación, tu análisis de esto? Sí, se pueden decir 2 o 3 cosas de eso. Lo primero es que me parece que la frase esa, la sociedad está enferma de violencia, que creo que es atribuible a un documento reciente del episcopado, es una frase excesiva, ¿no? Excesiva, entre otras cosas, además porque no tiene datos para decir qué es, ¿no? Ahí es donde yo, en cierto sentido clásico, valoro la ciencia, porque no porque la ciencia produzca verdades irrefutables, pero sí porque te da ciertos criterios y ciertos mecanismos de control que te permiten saber en qué se está fundando la afirmación, sí, y no en una intuición genérica. Yo creo que es excesiva la frase, lo cual no quiere decir, como suele ser en estos casos, en los que a veces nos manejamos en blancos y negros, no quiere decir que no haya situaciones de violencia, ¿no? E incluso que haya bolsones de violencia, es decir, espacios fragmentados dentro de la sociedad argentina donde hay violencia. Efectivamente hay violencia institucional, todavía hoy hay violencia institucional en una democracia bastante consolidada, sí, pero sin embargo hay violencia institucional de distintos tipos, tanto desde las fuerzas de seguridad, violencia directa, especialmente hacia los sectores más pobres, como también violencia institucional por ahí más mediada en la relación de las instituciones públicas con los sectores sociales en términos de cierta incapacidad real de llegar hasta los lugares donde se lo necesita. Y después hay un montón de crisis que han afectado a la Argentina, que han destruido las relaciones familiares y que a veces se piensa, dice, bueno, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Como alguna vez dijo Pepe Nun, las bombas sociales, ¿sí? Las explosiones que destruyen las redes sociales tienen un efecto que dura mucho tiempo. O sea, las tirás en un segundo, pero la destrucción es una destrucción de décadas. El impacto es enorme porque el chico que se forma en una familia destruida tiende a reproducir el esquema porque no tiene el marco de contención y de desarrollo necesario en una sociedad además en la que por mucho tiempo no tuvo futuro y en la que todavía hoy hay una cantidad de argentinos que en algún sentido no tienen futuro o por lo menos no lo pueden ver. Sí. Bueno, todas estas cuestiones son generadoras de violencia. Y efectivamente necesitamos datos. Vos dijiste, si yo tengo datos, no hay datos fehacientes y certeros. Hay algunos colegas que están estudiando muy bien este tema de la violencia, pero necesitamos, es muy difícil producirlos sin un apoyo, digamos, de una institución. No necesitaríamos un INDEC confiable, sí, que se pusiera, que pusiera las herramientas que tiene el Estado para poder tener datos. No tenemos datos, ya lo ha dicho también en algún momento Zaffaroni respecto del punto específico del delito. Claro, la Corte, a partir de lo que dijo Zaffaroni, la Corte, ahí sí hay una cosa interesante. Empezó a hacer los primeros estudios, los datos. Que empezaron por Ciudad de Buenos Aires, ahora un poquito más. Bueno, pero eso es imprescindible porque vos... El partido de San Martín, La Plata, empezaron por distritos concretos. Vos, digamos, si es un caso particular, tenés que tratar el caso particular. Sí. Si es un caso un poco más general, tenés que tratar el caso más general. Sí. Ahora, si es una política, tenés que tener idea de qué está pasando, qué datos tenés, cuántos casos hay, qué tipo de casos, y sobre esa base entonces poder tener una precisión de cómo actuar. Pero hay diferencia entre violencia, porque lo de Zaffaroni es criminalidad. Sí. También puede ser violencia, pero ahí te pregunto a vos la distinción entre violencia y lo que comúnmente se llama inseguridad, o volviendo a lo que dijiste antes, el terreno de las intuiciones, que por ahí no son solo intuiciones, sino, a veces pueden ser intuiciones, y a veces puede ser... Sigamos la corriente porque parece que la corriente, el humor social, el sentido común, el prejuicio o el juicio, depende de los casos, va para ese lado. Sí, completando un poco el concepto en ese sentido,
que no haya que la violencia no sea una enfermedad, es decir, que la sociedad, que esta frase, la sociedad está enferma de violencia, Sí. no sea admisible, no quiere decir que entonces no hay que hacer nada, ¿no? Porque habitualmente se plantea así. Sí. La inseguridad no es subjetivamente es más grande de lo que en realidad están las condiciones objetivas Sí. para que esa sensación se produzca. Ahora, ¿qué eso qué quiere decir? ¿Que no hay que hacer nada? No. Quiere decir que hay que medirla adecuadamente e intervenir sobre ella. Violencia e inseguridad son temas que se cruzan de alguna manera, no necesariamente del modo en que están planteados Sí. por el sentido común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no podés confiar en tus cercanos que te pueden agredir, también es una situación de inseguridad. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que en general se ha asociado inseguridad con la idea de una sociedad donde están los buenos, que son sustantivamente buenos, y los malos, que son sustantivamente malos. Ahora, la Y mayoría, los buenos perdón. están en riesgo Sí. están inseguros porque hay muchos malos. Bueno, planteado así vamos a cualquier lado. Ujú. La mayoría de los muertos y de las muertes ocurren en donde está documentado, que es en los casos que hablamos, cuando la Corte ya empezó a trabajar sobre el terreno, sobre el campo, la mayoría de los muertos ocurren por los cercanos, matan los cercanos. Padres, familiares, vecinos, conocidos, etcétera, etcétera. A veces por reyertas o a veces por disputas de territorio. Y a veces, como en el caso reciente de Merlo, si es que se prueba, por otra cosa, por lo que fuera, digo, pero es un asesinato de 8 personas en menos de una noche. Sí. Sí, en algún sentido podrías decir, eso es todavía más difícil, ¿no? Porque si vos tenés un problema de violencia vinculado centralmente a criminalidad, Sí. vos decís, bueno, ¿cómo afrontamos una política hacia el delito que yo diría democrática? Hay un montón de avances que se han hecho desde el CELS, desde el Acuerdo por la Seguridad Democrática, digamos, que han firmado muchísima gente, que sería para mí la base sobre la que hay que empezar a trabajar. Hay que lograr, por ejemplo, que la policía no sea la que administre o promueva el delito. Bueno, hay una cantidad de cosas demasiado elementales, pero bueno, Sí. sobre las que hay que trabajar. Pero cuando el problema es la violencia que está en la familia, que está en el barrio, que tiene que ver con factores culturales, no solo sociales, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, es efectivamente una situación social de crisis, de emergencia, no necesariamente. Muchas veces son cuestiones culturales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. ¿A qué le llamas culturales en ese caso? No estás hablando de nivel educativo ni intelectual, No, estás hablando de otra no. cosa. ¿Qué Estoy es cultural? hablando, sí, estoy hablando de ciertos mecanismos de resolución de conflictos que no han podido adquirir dimensiones argumentativas, ¿sí? Sujetos, tanto en sectores más carenciados como incluso en sectores medios y medios altos, Sí. que por distintos motivos han adquirido una cultura de resolución de los conflictos familiares, personales, entre amigos o en la calle, del más poderoso, ¿no? La idea es que, bueno, la única manera de resolver el conflicto es imponerse sobre el otro. Ujú. Y ahí entonces vos decís, bueno, ¿cómo enfrento esas situaciones? Sí. Norberto Layón, un trabajador social muy destacado, lo voy a citar mal porque no me acuerdo de memoria y lo voy a resumir un poco. En algún sentido decía, más docentes y trabajadores sociales y menos policías. No estaba diciendo menos policías, ¿no? Estaba diciendo, ¿por qué nos preocupamos tanto por cuántos policías hay aquí o allá y no nos preocupamos por cómo logramos efectivamente que la escuela se convierta en una herramienta más poderosa y al mismo tiempo usar el trabajo social, que es una herramienta de enorme importancia que puede llegar hasta los lugares más alejados de las grandes ciudades, que conoce la dinámica tanto del manejo con individuos, con grupos, con familias, con comunidades, que hoy está muy desarrollado. Entonces, la verdad que yo le decía a mis colegas de trabajo social hace un tiempo, la verdad que tendríamos que hacer una especie de política de fomento de una muy fuerte y muy bien formada generación de trabajadores sociales, porque pero en general no lo pensamos de esa manera. Cuando se habla de prevención se habla Porque el trabajador, genéricamente. lo que haría eso es cruzar las situaciones micro o personalizadas o focalizadas con la situación general. Claro, claro. Que eso es lo que digamos Que es el cruce que a veces me parece que falla, ¿no? Es lo que está fallando, efectivamente. O para falta, mí. no sé. Sí, sabiendo una cosa, digamos, ¿no? La idea de la intervención estatal tampoco te va a resolver todos los problemas. Siempre, digamos, la violencia tiene una dimensión psicológica, Sí. tiene una dimensión social, si querés llamarla sociológica, Sí. y tiene una dimensión filosófica.
¿sí? Hay un punto en el que la violencia es constitutiva, ese documento que sacaron los obispos, que tiene esa frase que a mí, que vos mencionaste al principio y que a mí me logró irritarme, también dice por otro lado que la violencia es constitutiva de alguna manera del ser humano, ¿sí? Lo dicen desde una perspectiva teológica, pero yo creo que es así, efectivamente. Vos sos filósofo de formación original. Sí. ¿A vos cómo te suena y de dónde viene en todo caso ese concepto? No, teológicamente viene del tema del ángel caído, ¿no? Sí. Pero filosóficamente es compatible. También se puede pensar que en definitiva en nosotros, en el ser humano, hay dimensiones de violencia que son constitutivas, ¿no? Tenemos la potencialidad del amor y tenemos la potencialidad del odio. Y esas son potencialidades humanas que ninguna política pública va a resolver. Lo que hay que tratar de hacer, en todo caso, es de ver cuáles se pueden resolver, llegar hasta las personas, hay que llegar hasta la casa, así como la política educativa tiene que llegar hasta el aula, no se puede quedar en el escritorio, hay que entender las situaciones de aula y acompañar a los docentes en situaciones de aula. La política social tiene que llegar hoy hasta el hogar, porque, digamos, es evidente que hay todo un sector de la sociedad argentina que no ha logrado todavía insertarse en una reconversión como la que muchos lo lograron hacer en estos años, pero hay todavía un sector que ha quedado fuera de la... Y fuera quiere decir centralmente fuera del futuro también, ¿no? Fuera de la posibilidad de construir un futuro, lo cual para los jóvenes es particularmente dañino. Entonces, no vamos a resolver todas las situaciones de violencia, digamos, ¿no? Va a seguir habiendo violencia. El Estado ni puede ni debe ser el que resuelva el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es otra cosa, es constitutivo de la vida, es una cuestión filosófica, pero sí hay que tratar de evitar, por ejemplo, que en esos contextos muera una niña, por ejemplo, en esas situaciones, y que se pueda llegar antes y no después. No, sobre todo cuando hay alertas, y ahí cuando sí, hay cuando hay alertas hacia el Estado o hacia diferentes situaciones, cuando uno dice el Estado es municipal, las provincias, el nacional. Sí. Y también agencias como esta que puedan tener, vos decís, digamos, dentro de los distintos estados, de trabajadores sociales que puedan estar atentos a esas situaciones, que reciban el alerta de la escuela o que reciban el alerta de una sociedad barrial, ¿sí? En estos contextos, todo lo que sea contención, organización, redes, sociedades de fomento, sociedades barriales, eso la Argentina tenía mucho y hoy no tiene tanto. Si vos vas a ver, hay un par de libros muy lindos que escribió una antropóloga muy joven que se llama Julieta Quirós, que es una especie de rival mía en el tema del estudio de los piqueteros, pero que ha hecho unos descubrimientos muy, muy interesantes. Metiéndose, ella me acusa a mí de que nosotros hablamos de movimientos sociales, pero que esa generalización en realidad no siempre se aplica, ¿no? Yo le podría discutir, pero lo voy a hacer en el aula, no lo voy a hacer acá. Pero quiero rescatar cosas de... O la traemos un día, hacemos la traemos un día, hacemos una prueba. No, pero ya he descubierto cosas muy interesantes, que es que muchas veces lo que se llama el movimiento piquetero, lo que fueron los movimientos territoriales, en realidad para mucha gente no eran tanto una fuerza política, era una forma de contención. Sí. De alguien que les ayudara más o menos a sobrevivir. Sí. A que el chico pudiera seguir la escuela, entonces que le ayudaran a hacer la tarea, que pudieran tener un merendero, algún lugar donde de alguna manera contuvieran un poco... Un mundo. Un mundo. Sí. Y esto, digamos, yo no diría que el Estado es el que debe proveer el mundo, pero de alguna manera el Estado debe alentar ciertas redes, tanto públicas como, digamos, tanto estatales como de la sociedad civil, que puedan generar estas redes. En alguna época sociológicamente se llamaba el lazo social, ¿no? Y hay varios estudios que indicaron que tanto la dictadura en su momento como después todo lo que fue el modelo neoliberal en los 90, una de las cosas más fuertes que afectaron fue el lazo social. Las formas de relación social fuerte al interior del grupo familiar, en el barrio, en las comunidades. Perdón, la dictadura decía que quería hacerlo. El neoliberalismo, por lo menos explícitamente, creo que no, aunque lo hizo de manera muy efectiva. ¿Es así? Sí. La dictadura decía que quería hacerlo, Sí, tenía sí. ideología al respecto y además, bueno, imposible juntarse, cualquier forma de nucleamiento, si fuera de 3 personas, ya no hablamos del estado de sitio, sino en general cualquier forma de nucleamiento era sistemáticamente combatida. Hasta en las cárceles los presos cuentan, los presos de la dictadura, que cuando tenían permitido cebar mate, lo que no podían era hacer esto. No podían entregar el mate, que es una de las cosas más
solidarias y colectivas y amistosas de las Sí, que se puede hablar a sí. nivel mínimo de la vida cotidiana. ¿El neoliberalismo cómo lo hizo? El neoliberalismo lo hizo centralmente lo más grave fue el desempleo, porque el desempleo lo que generó es digamos, hay dimensiones culturales. La dimensión cultural de la Argentina ha cambiado en ciertos sectores sociales, pero más bien era la idea de que está el varón proveedor. Sí. Cuando el varón, el padre de familia, deja de poder proveer porque no tiene trabajo y no puede traer el dinero a la casa para alimentar a la familia, empieza una fuerte crisis. Crisis individual de esa persona y crisis familiar. ¿Sí? De distintas maneras, porque ahí entra la psicología, ahí ya la sociología tiene un freno, pero entra la psicología a ver en cada caso, según las características y la vida individual, cómo se desarrolla. En algunos casos la familia le reclama al varón que siga proveyendo, en otros casos trata de contenerlo, pero igual se genera la crisis y empieza la imposibilidad. La madre sale a tratar de ver qué puede conseguir, los hijos van quedando solos, es muy difícil que puedan ir a la escuela. Se produce una ruptura muy fuerte que se da en familias, pero además en algunos barrios se generaliza. No es solo una familia en un barrio, sino que son muchas, cada vez más familias, y las redes ya no alcanzan a sostenerlo, ¿no? Eso prolongado en el tiempo, durante una cantidad de tiempo, generando inmediatamente chicos que aprenden a que tienen que hacer lo que sea para sobrevivir y que no pueden esperar nada de nadie. Eso se crea una es lo que sea y la otra no se puede esperar nada de nadie. No se puede esperar nada de nadie. Y al mismo tiempo tampoco pueden obtener herramientas que en el futuro les sirvan para algo, ¿no? Mucha gente lo que dice es, estamos hablando de un modelo de país que produzca satélites, nanotecnología, ciencia y tecnología avanzada para la producción. Modelo que a mí en principio me parece bien, pero hay un problema, hay una cantidad de gente que no está preparada para eso, que no se pudo formar porque no pudo hacer la escuela, y que es muy difícil hoy poder insertarla en un mundo. Bueno, a esa gente hay que ofrecerle un mundo, hay que ofrecerle un futuro. Y además hay que impedir que eso se siga proyectando en las generaciones de abajo, es decir, en los hijos que estas familias tienen, porque a su vez estos muchachos, chicas que ya ahora son grandes, son personas grandes, han formado sus nuevas familias. ¿Qué patrones reproducen en esas familias? Esos chicos pueden ir a la escuela, tienen la posibilidad de otro futuro, hay que generar contención. Y las cosas hay que hacerlas, me parece a mí, con energía, con decisión política, pero al mismo tiempo con reflexión, ¿sí? No con generando desesperación o medidas intempestivas para tratar de conformar a quienes piensan que todo se está por destruir. Sino, me parece que ahí sí tenemos que pensar en dimensiones reflexivas, analíticas, que generen y usen los datos, que nos permitan diagnósticos sustantivos. Las mejores políticas que se han hecho en el mundo en este tema y en casi todos los temas se han hecho con buena información. Y seguramente que los diputados en cualquier país del mundo van a tratar, muchos de ellos, de satisfacer a la voluntad general. O por lo menos a lo que supone que es la voluntad general. O general. lo que supone la voluntad general, ¿no? Pero al mismo tiempo hay toda una estructura que está trabajando de un modo mucho más tranquilo, reflexivo y tratando efectivamente de generar políticas para resolver los problemas. En la otra, decir, todo se está por explotar o está todo bien, ¿estamos enfermos de violencia? No, pero hay situaciones de violencia que hay que atender y cada una hay que atenderla y hay que preocuparse y hay que ver hasta dónde llegan y hay que tener una buena idea de eso. Hay un sociólogo, yo prefiero recordarlo como sociólogo, aunque después dio algunos pasos en falsos en la política, británico, llamado Anthony Giddens, que acuñó una idea bastante peculiar e interesante. Él decía, para vivir nosotros necesitamos seguridad ontológica. Seguridad ontológica. ¿Qué es la seguridad ontológica? ¿Qué es? La seguridad ontológica es la idea de que de alguna manera el mundo no va a explotar cada 2 minutos. Que no va a suceder que vos vas a salir a la calle y todos te van a apuñalar, que vas a tomar el agua y está envenenada, que subís a un avión y se va a caer, que subís a un tren y se va a chocar.
Si vos empezás a pensar eso, Algún nivel de certidumbre. mínimamente, sería. si vos empezás a, él dice, ¿qué es lo contrario de la seguridad ontológica? No es la inseguridad ontológica, es la locura. Ajá. No podés vivir, se te hace imposible. Si vos empezás a sentir que todo lo que te rodea inexorablemente te va a condenar al dolor, a la muerte, a la persecución, etcétera, bueno, entras en una situación en la que es imposible la vida. Una persona más o menos normal necesita sentir que el piso no se le va a abrir, por eso los terremotos son tan terribles. ¿Sí? Sí. Vos salís de la calle y no se va a abrir el piso. Y no van a salir todos los coches a chocarte, ni todo el mundo a matarte, podés darle la mano a alguien. Bueno, en la medida en que se genere, ya sea objetivamente o subjetivamente, es decir, con razones objetivas, o sencillamente por una especie de generación del miedo, la idea de que en realidad no se puede salir a la calle, no se puede tomar un tren, no se puede tomar un colectivo, no se puede tomar agua, bueno, eso lleva a una situación de locura social, digamos, se hace muy difícil la vida social y se hace muy difícil cualquier política, porque entonces vos cómo enfrentás una política donde una enorme cantidad de gente está pensando que la van a atacar, por lo cual ¿qué va a hacer? Y va a constituirse para defenderse. Federico, muchas gracias. Por favor, Martín, gracias a vos. Federico Schuster, con nosotros, como decía Lula, la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio, por eso estamos acá. Hasta el domingo que viene y gracias.